You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Negocios locales, episodio 5. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigan más clientes y más negocio gracias a la mejora de su posicionamiento y visibilidad en Internet. Hablaremos de Google My Business, de herramientas, de menciones, de búsquedas del usuario. Y una semana más vamos a hablar de reseñas, porque quiero contaros algo novedoso, importante y que puede afectar a vuestro negocio. Y por ello es importante que lo conozcáis a fondo. La semana pasada hicimos un monográfico hablando de reseñas que realmente os recomiendo. Os dejo el enlace en las notas del programa por si queréis escucharlo. Y en este episodio comentábamos que las reseñas cobran especial importancia porque el 91% de los clientes potenciales normalmente las leen y se destina casi 14 minutos en leer reseñas de otros usuarios antes de decidir si ir o no a un establecimiento. Por supuesto, el sentimiento de las reseñas debe ser positivo, porque si tu negocio tiene valoraciones por debajo de 4, olvídate, más de la mitad de los usuarios se olvidan de ir a tu establecimiento. Lo bueno que tienen las reseñas es que en caso de que sean negativas te identifican puntos de mejora y en el caso de que sean positivas te confirma qué es lo que estás haciendo bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que casi el 35% de las reseñas vienen sin informar. Y bueno, y si tienes valoraciones de 5 estrellas sin informar, pues vaya, te pones contento aunque te gustaría que te dijeran el porqué. Pero cuando te ponen reseñas negativas, aparte de lo que fastidia aún más es que no sepas por qué se están quejando. Ahí, ¿qué debemos hacer? Pues mirad, os voy a dejar un enlace a un artículo que hice donde hablo qué tipo de reseñas negativas son susceptibles de ser eliminadas por Google. La mayor parte de ellas tienen que ver con reseñas informadas. Pero hay un caso que son reseñas en las que hay un conflicto de intereses donde puede caber este tipo de reseñas que no están comentadas. ¿A qué me refiero? Puede ser que tengas una reseña negativa y te des cuenta que el avatar, la persona que te lo ha dejado, es un antiguo empleado. Esto va en contra de las políticas de Google. Por tanto, si tú identificas que un usuario que te ha dejado una valoración negativa no informada es un empleado, lo puedes denunciar en la plataforma de Google My Business. Pero hay otro caso y es en el caso de que sea una reseña de un competidor. ¿Y cómo sabes que un competidor te ha dejado una reseña negativa? Hombre, lo normal es que el competidor no haya puesto su avatar y su nombre para ser descubierto. Entonces, lo que tienes que hacer es meterte en la reseña, apretar el avatar de la persona que te ha dejado esa reseña negativa y no informada. Cuando haces clic en ese avatar, lo que aparece es un mapa y se te despliega todas las valoraciones que ese avatar ha hecho en los distintos establecimientos. Entonces, si tú identificas que un usuario ha dejado reseñas negativas a varias empresas que se dedican a lo mismo en la misma zona geográfica, eso huele mal. Eso tiene pinta de que es algún competidor que está intentando desposicionar a otros para posicionarse él. Si se da ese caso, es importante que informes a Google, porque puede ser que te quiten esa reseña negativa si se confirma. Vamos a la cuestión de esta semana. Y la cuestión es que el 35% de las reseñas
no tienen ningún comentario. Y eso es malo tanto para el establecimiento, para vosotros, como para otros clientes que están buscando información sobre un determinado establecimiento y no saben a qué se debe ese tipo de reseña. Y es que lo cierto es que lo que para un cliente puede ser importante, para otro no lo es. A modo de ejemplo, os puedo contar cómo en Estados Unidos han hecho un estudio donde se ve que muchísimas empresas han bajado su valoración media y el motivo principal ha sido las medidas demasiado estrictas de acuerdo a algunos usuarios que los establecimientos están imponiendo. Y cuando hablo de medidas demasiado estrictas me refiero solamente a llevar mascarilla y echarse gel hidroalcohólico en las manos. Bueno, pues realmente hay gente que no está nada de acuerdo y entonces ha empezado a dejar valoraciones negativas a los negocios locales. Y nos encontramos comentarios bastante absurdos, como por ejemplo, este negocio es un comunista, otros dicen, estas medidas son absolutamente ridículas, me amenazaron con llamar a la policía y entonces tuve que abandonar, nunca más volveré a esta tienda. Bueno, personalmente a mí me parece bien que en esta situación en la que nos encontramos los negocios sean estrictos y estamos hablando de salud pública y dada la situación actual de pandemia que vivimos, yo como cliente potencial de un negocio, si yo veo ese tipo de reseña, a mí no me afectaría. Entonces, a mí no me afectaría porque tengo un contenido que leer y saber qué es lo que le ha molestado a ese otro usuario para dar esa valoración negativa. Pero la cuestión es que cuando la valoración viene dada sin ningún tipo de comentario, te genera la duda para ir a ese establecimiento, pero no sabes si realmente lo que ha suscitado esa opinión negativa de un usuario a ti te afectaría o no. Por tanto, si un usuario deja una reseña negativa sin explicar el motivo, el resto de usuarios potenciales de un negocio local no tienen los argumentos necesarios para tomar una buena decisión. Google ha decidido ponerle solución y entonces, al menos para los negocios que ofrecen servicios en casa de cliente, como pueden ser cerrajeros, fontaneros, jardineros, y es de suponer que se vaya extendiendo al resto de negocios poco a poco, ha creado los atributos para las reseñas. ¿Y qué es eso de los atributos en las reseñas? Cuando vas a valorar a un determinado negocio local que ha hecho un trabajo en tu domicilio, le puntúas el número de estrellas que tú has decidido. Entonces, cuando seleccionas el número de estrellas, te aparece una nueva sección que son una especie de burbujas para valorar de forma cualitativa el porqué de esa reseña. Google te lo quiere poner fácil, no quiere que escribas nada, tan solo que hagas clic. Las burbujas que salen suelen estar relacionadas con la calidad, la relación calidad-precio, la profesionalidad y la puntualidad. Como veis, es sencillez en estado puro, que retorna en una gran experiencia para el usuario y una calidad del dato importantísima que hasta ahora no estábamos teniendo. En el caso de las reseñas negativas, 1 y 2 estrellas, estos atributos se ponen en negativo. Mala calidad, mala relación calidad-precio, baja profesionalidad, no puntualidad. En las positivas, 4 y 5 estrellas, estos atributos aparecen en positivo. La calidad es buena, profesionalidad, etc. Pero con 3 estrellas no se despliega ningún atributo. La inclusión de estos atributos supone un cambio brutal en la forma en que se va a valorar ahora un negocio y por tanto a posicionar con respecto al resto de sus competidores. ¿A qué me refiero? Pues que ahora mismo para definir la valoración media de un negocio teníamos una escala del 1 al 5 que se ponderaba de la siguiente manera. ¿Cuántas reseñas tiene este negocio? De 1 estrella. ¿Y cuántas reseñas tiene este negocio? De 2 estrellas, de 3 estrellas, de 4 estrellas y de 5 estrellas. Pues se multiplicaba el número de reseñas por la valoración media, se dividía entre el número total de reseñas y teníamos la valoración media de ese establecimiento. Sin embargo, ahora la escala se nos va desde los 5 hasta los 25 puntos. ¿A qué me refiero? Si un usuario no deja comentarios o no aprieta a ninguna de las burbujas que Google le muestra a la hora de que sea un poquito más preciso del porqué de su valoración, la reseña tendrá el valor de la puntuación que le haya dado al servicio, 1, 2, 3, 4 o 5. Sin embargo, cuando Google muestra los atributos y esas 4 burbujas, el usuario puede decidir
a qué burbuja le está dando la puntuación que le está dando. Es decir, si yo como usuario quiero puntuar al cerrajero que ha venido a mi casa con un 5, Google me va a decir, vale, pero un 5 ¿en qué aspectos? ¿En profesionalidad? ¿En calidad? ¿En valor? ¿En puntualidad? Entonces yo puedo decir, bueno, pues solamente a profesionalidad, o no, también a calidad, o no, o a todos. Entonces nos estamos encontrando con que podemos tener 5 puntos solamente o 5 puntos más 1 si solamente estoy valorando a uno de los atributos, 5 puntos más 2 si valoro 2 atributos con 5 puntos, 5 puntos más 3 si estoy valorando 3 atributos y 5 puntos más 4 si estoy valorando a los 4 atributos con 5 puntos. Lo mismo ocurre si estoy valorando con 4 puntos el trabajo del profesional que viene a mi casa. Con 3 puntos Google no me muestra ningún atributo para valorar, simplemente es 3 puntos para todo en general. Y lo mismo ocurre si valoro con 1 y 2 puntos al profesional que ha venido a mi casa. Entonces, si yo al cerrajero le quiero decir que es un punto a nivel de profesionalidad, pues tendría un punto pero con un -1, porque he valorado mal un atributo. Pero si quiero valorarle mal en 2 aspectos, como por ejemplo en profesionalidad y calidad, pues tendría un punto, que es lo que le estoy poniendo, pero -2 porque estoy valorando 2 atributos en negativo. Y esto sería -3 si fueran 3 atributos los que estuviera valorando mal y -4 si fueran 4 atributos. Y lo mismo sería en el caso de 2. Quizá puede parecer un poco complejo, pero os dejo un enlace en las notas del programa donde vais a ver una tabla que se muestra claramente porque estamos hablando de una escala de 25 puntos. Y es que es importantísimo porque pasamos de 5 a 25. ¿Y qué significa? Pues al final esto se va a acabar traduciendo en un cambio importante en el posicionamiento de los negocios locales de acuerdo a unos criterios más transparentes de valoración y que va a permitir a los propietarios poner el foco en aquellos aspectos donde están recibiendo quejas y potenciar los aspectos positivos. Pero si tú quieres ver como usuario potencial qué es lo que se está valorando en positivo, te tienes que ir reseña a reseña y si la reseña tiene un sentimiento bueno, pondrá positivos y los atributos que se han valorado como positivo. Y si la reseña tiene un sentimiento bajo, pondrá negativos y los atributos que se han puntuado con una valoración baja. ¿Y el profesional? ¿El negocio local que ha recibido esas reseñas? ¿Tiene algún lugar donde puede ver de forma consolidada qué es lo que se está puntuando bien o menos bien dentro de su actividad? Bueno, pues la verdad es que no. La verdad es que el panel de administración de Google My Business en ese aspecto es bastante austero y no está dando información ahora mismo consolidada de qué atributos son los mejor y peor valorados para un profesional. El profesional tiene que hacer lo mismo, tiene que ir reseña a reseña, leyendo una a una y viendo el porqué de la puntuación. Esperamos que el panel de Google My Business siga evolucionando y dando cada vez más datos y de mejor calidad. El no tener ese consolidado, pues para un negocio que no tiene demasiadas reseñas, bueno, pues quizá no suponga demasiado problema leerlas uno a uno. El problema viene cuando es un negocio que tiene muchísimas puntuaciones o incluso varias sedes y puntuaciones en distintas sedes donde tener un consolidado es mucho más complicado. Para eso hay herramientas de pago que te pueden ayudar a ver un consolidado de toda esta información. Una de ellas es GatherUp y os dejo también enlace en las notas del programa donde podéis ver cómo es el funcionamiento. Sin duda, esta evolución confío en que permita mejorar a aquellos negocios en aspectos en los que el cliente está reclamando una atención mejor y solo queda que Google haga esto extensible no solamente a los negocios locales que hacen trabajos en domicilio de cliente, sino a aquellos donde es el cliente el que va al establecimiento. Pues ya hemos acabado. Sin duda lo que hoy os quería contar es importante porque os da mucho feedback de qué cosas podéis mejorar o tenéis que reforzar. Espero que os haya gustado el episodio
Y si es así, os agradecería muchísimo que os suscribáis a él, lo compartáis en redes sociales e incluso si lo valoráis con 5 estrellas, que me encantaría, muchísimo mejor, porque así es mucho más fácil localizarlo en los rankings de iTunes y de este modo podré llegar a mucha más gente. Y si queréis que aborde otras temáticas o queréis hacerme comentarios sobre los episodios que ya están grabados, oye, no lo dudéis, lauraalfonso.com/contacto, ahí tenéis un formulario donde estaré encantada de recibir todas vuestras sugerencias. Y con esto acabamos el episodio de la semana. Echamos el cierre y os espero la semana que viene aquí, en el podcast de Negocios Locales.